Buenas tardes, querida Iglesia. En este día quería compartir con vosotros un pasaje que está en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, los versículos que van del 3 al 18. El motivo es porque he estado escuchándome algunos mensajes también sobre esta carta y he podido profundizar un poquito más y me ha hecho bien reflexionar más en este pasaje. Sobre todo en lo que respecta a las virtudes de las que habla aquí el apóstol Pedro, virtudes que dice que añadamos a nuestra vida. Así que voy a empezar leyendo los versículos 3 y 4 y después seguiremos en orden la lectura. Vale, el versículo 3 y 4 dice lo siguiente del capítulo 1. Pues su divino poder, quiere decir el poder de Dios, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Concupiscencia, malos deseos. También hay traducciones que lo traducen así, malos deseos. Y en estos primeros dos versículos, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que Dios nos ha capacitado con todo para vivir la vida cristiana. Él nos ha hecho, por medio de sus maravillosas y preciosas promesas, nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina. Quiere decir que nos ha dado su Espíritu Santo. Todos aquellos que tienen una fe real en Jesús tienen el Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado ese Espíritu Santo, su Espíritu, para que nos capacite para poder vivir una vida que a Dios le glorifique, para que produzca en nosotros fruto, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es como que Dios nos ha dado todo, nos ha dado su Espíritu para que podamos vivir la vida cristiana hoy, aquí. Y luego en los versículos 5 y 6, vamos a leerlos ahora, nos empieza a decir que dado que Dios nos ha dado todo esto, nosotros tenemos la responsabilidad de ser diligentes en nuestra vida cristiana, añadiendo varias virtudes. Fijaos lo que dice. Versículo 5. Por esta razón, ¿veis? Empieza con esta frase, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y va añadiendo, ¿vale? Vamos a ir una por una, definiéndola brevemente. Primero dice que a vuestra fe, quiere decir esa fe que tienen en Dios, esa confianza en Dios, que les lleva también a seguir a Dios, a obedecerle, esa confianza en Él y en la obra que Jesús hizo por ellos, esa fe en Jesús, en su obra, en la cruz, a favor de ellos, a esa fe que ellos tienen, ahora dice, añadid virtud. La palabra virtud en griego es la misma que se utiliza en el versículo 3 y que se traduce por, cuando dice gloria y excelencia, dice mi versión, pues esa palabra excelencia es la misma que virtud en griego. Por lo tanto, cuando habla de virtud, aquí está hablando sobre todo de una excelencia moral, y haciendo un poco más de referencia a Dios mismo, la excelencia de Dios, ¿no? Añadid a vuestra fe excelencia moral. Y cuando decimos moral, decimos pues aquello que Dios dice que es correcto, que es bueno, que es valioso, pues una vida que manifieste esa excelencia moral de Dios. Y después dice, y a la virtud, conocimiento. En esta epístola, cuando aparece la palabra conocimiento, la relacionan con Dios, quiere decir conocimiento de Dios. Fijaos que en el versículo 3 dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sí, aparece otra vez la palabra conocimiento y aquí de Dios. En el versículo 8 también dice, no, en el versículo 8 dice, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Veis? Entonces aquí está refiriéndose a conocimiento de Dios. Conocer más profundamente a Dios cada día, añadid a vuestra fe, añadid a la virtud, conocimiento. Conocimiento de Dios, conocimiento real de Dios, diario de Dios. Y luego dice, y al conocimiento dominio propio, que esto es, pues, como el autocontrol. Quiere decir, no dejarnos llevar hacia el mal,
por nuestros deseos, no actuar conforme a nuestros deseos para hacer el mal. ¿Sí? Dominio propio, dominio de uno mismo. Después dice al dominio propio perseverancia, que otras versiones dicen constancia, que tiene que ver con no tirar la toalla, sino en mantenerse firme en la fe a pesar de los obstáculos, queriendo vivir una vida que se asemeje cada vez más a Jesús, a cómo se manifestó Jesús en su vida, pues ser como Él, como se nos presenta en la Biblia, y en esa vida cristiana, en esa carrera, no tirar la toalla, ser perseverante. Pues aquí habla de pues añadir al dominio propio perseverancia. Y a la perseverancia, piedad, que a veces podemos entender piedad como misericordia. Cuando decimos ten piedad de alguien, pues es como ten misericordia de alguien. Pero aquí el término piedad no quiere decir esto, sino que piedad aquí se debe entender como devoción por Dios. Quiere decir un corazón que está inclinado a Dios, a las cosas que a Dios le importan y a Dios mismo. También se suele explicar el término piedad como temor de Dios o reverencia ante Dios, ¿no? Por lo tanto, podríamos entender piedad como que añadamos piedad es añadir una devoción reverente al Señor. Es un término profundo. Piedad. Y luego dice a la piedad, fraternidad o afecto fraternal. Quiere decir un afecto por los hermanos. Un afecto por los hermanos y hermanas que tenemos en la fe. Afecto fraternal. Que tengamos este amor por otros, por los hermanos, ¿no? Un amor de ese tipo. Y luego dice, y a la fraternidad o afecto fraternal, añadid amor. Y el término amor también otras traducciones dicen caridad. Y tiene que ver con, es el término griego ágape, que hace referencia al amor que tiene Dios. Ese amor que es incondicional cuando Él entregó a Jesús por nosotros siendo nosotros pecadores. Pues es un amor sacrificial, incondicional. Añadid este tipo de amor, dice el apóstol Pedro. Fijaos todas estas virtudes. Sería bueno poder reflexionar en cuáles estamos más fuertes o en cuáles estamos más flojos. Y intentar seguir adelante e ir añadiendo aquellas virtudes en las que podemos estar más necesitados. Luego dice los motivos, dice el versículo 8, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si seguís leyendo los demás versículos, lo que viene a decir, sobre todo cuando acaba en el 11, que si nos permanecemos constantes en estas virtudes, diligentes en estas virtudes, nos será concedida una amplia entrada, versículo 11, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el enfoque a donde nos está llevando Pedro, y lo seguirá llevando más adelante. Quiere que vean, cuando se encuentren delante de Dios y tengan que acceder a su reino, los está llevando a ese momento, ¿y qué querrán ellos? Tener una entrada amplia en ese reino. Y por lo tanto les dice, sed diligentes en vuestra vida hoy, ahora, en esta vida corta que tenemos, pasajera, porque eso tendrá un peso de gloria en la eternidad. Y la eternidad es para siempre. Así que vivid vuestra vida, está diciendo, a la luz de la eternidad, de lo que os espera, un reino, el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además dice en los versículos anteriores que si seguimos, si somos diligentes en esto, no estaremos ociosos ni sin fruto, sino que podremos dar fruto, ¿no? Y en esta vida también. Luego, los siguientes versículos va a seguir con esta idea de las virtudes, las sigue manteniendo. Fijaos que en los versículos 12, 13 y 14, Pedro lo que hace es decirles que quiere que se acuerden, o sea, está como muy preocupado Pedro en que ellos se acuerden de estas cosas. Dice, yo sé que vosotros las sabéis, pero yo quiero que os recordarlas. Y dice que su partida está cerca y que se quiere asegurar de que cuando él parta con el Señor, ellos sigan recordando estas cosas. Por lo tanto, tiene una importancia muy grande para Pedro lo que está diciendo en estos versículos para sus lectores, porque él va a morir pronto, va a partir con el Señor.
y les está dejando un último mensaje súper importante para su vida, que quieren que recuerden ahora y cuando Él haya partido con el Señor, que lo sigan recordando. Luego, y para acabar, versículos 16, 17 y 18, sigue conectándolo con las virtudes. Fijaos, dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, no nos hemos inventado nada de lo que os hemos dicho sobre Jesús, sobre ese reino, sobre su reino. Dice, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Nosotros le vimos a Jesús como rey, vislumbramos su gloria. Luego explica cómo o cuándo pasó esto. Versículos 17 y 18 dice, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Lo que está aquí hablando Pedro es de la transfiguración. Ellos vislumbraron por un momento la majestad y la gloria del Señor Jesús. Por lo tanto, cuando les dice aquí, vivid estas virtudes, sed diligentes para que se conceda entrada en ese reino, que ese reino es seguro, porque nosotros vislumbramos parte de esto. Lo vimos un momento, vimos su gloria, la gloria de Jesús. Por lo tanto, sabemos que Él es Rey y que su reino es real y que algún día tendremos acceso amplio y generoso, querremos tener acceso amplio y generoso a ese reino que será eterno. Así que así nos anima Pedro, nos da muchas razones para que podamos adquirir esas virtudes y seamos diligentes. Así que esto es lo que quiero compartir con vosotros, tanto para vosotros como para mí, que busquemos ser diligentes con todas estas virtudes en nuestra vida. Que el Señor os bendiga mucho. Un abrazo.